Buenas, estamos en el programa séptimo del Club de los Poetas Muertos. Muy buenos días y hoy vamos a hablar con una invitada de lujo que se llama Ana Karina Espinosa sobre tartamudez y clattering. Hace poquito ha sido el Día Internacional de la Tartamudez y qué mejor que hacerlo con una gran, gran profesional que es una fonoaudióloga especialista en alteraciones de la fluidez por la Universidad de Chile. Es diplomada en trastornos específicos del lenguaje, también por la Universidad de Chile, diplomada y especialista en disfluencia por la Universidad de Concepción y diplomada en prevención y atención de la tartamudez. Aparte, tiene una especialización clínica europea en trastornos de la fluidez por la Universidad Thomas More University de Bélgica. Darte la enhorabuena, Ana Karine Espinosa, que aparte es la fundadora y directora de Fluir Más, abordaje clínico de la tartamudez en Chile. Estamos encantados de poder contar contigo en este programa, Ana Karina, y para mí, para nosotros es un privilegio tener en el Club de los Poetas Muertos tu compañía durante esta entrevista. Y Muchas gracias. la verdad Yo que sí. estoy encantadísima de poder acompañarlos, muy agradecida por la invitación y siempre para mí es un placer poder compartir un poquito más de información sobre la tartamudez y hoy en particular también esta invitación para hablar sobre el clattering, también llamado taquifemia, que es un tema Efectivamente. muy desconocido también a veces, entonces estoy muy agradecida por esta instancia. Para empezar, lo más básico ante un programa así de tartamudez y claterismo o taquifemia, como tú muy bien dices, la primera pregunta que deberíamos hacernos sería una definición de tartamudez. ¿Y qué nos qué podrías decirnos qué es la tartamudez? Bueno, Eh, Ana Karina. definir la tartamudez en sí misma ya es un poco compleja, pero podemos dividir la definición de la tartamudez desde dos miradas. Vamos a hablar primero desde el punto de vista más teórico clínico, en donde existe una mirada desde los clínicos que toda la vida hemos mirado la tartamudez como un fenómeno que le ocurre a ciertas personas que se ven interrumpidos en su habla. Y desde ese punto de vista podemos definir la tartamudez como una alteración de la fluidez que va más allá de lo esperado para la edad, que tiene ciertas características. Por lo general, uno puede describir la tartamudez en términos bien generales como un conjunto de signos bien claros en donde podemos encontrar eh, repeticiones, por ejemplo, repeticiones de palabras de una sílaba, como habitualmente podemos escuchar repeticiones de artículos o de pronombres muy cortitos cuando las personas dicen me gustaría salir o la otra vez quise salir. También existen repeticiones de sílabas dentro de las palabras, por ejemplo, cuando decimos nunca voy a volver a ir a tal lugar, ¿ya? También existen repeticiones de sonidos dentro de las palabras cuando las personas dicen quiero salir a pasear, o también podemos encontrar prolongaciones de sonidos, donde los sonidos se alargan un poquito más y las personas dicen
salí temprano ayer, o pueden alargar otro tipo de sonidos como una M, por ejemplo, y pueden decir mañana voy a salir. Y finalmente los bloqueos, que es una interrupción del flujo de habla, en donde las personas están hablando y se corta finalmente el habla, ¿ya? Esos son los signos que podemos escuchar las personas al hablar con alguien con tartamudez en términos generales. Y además, esta tartamudez, además de tener estos signos auditivos, ¿cierto? Visibles que uno puede escuchar, tiene otras características que tienen que ver con que afectan la comunicación de quien la vive y puede afectar incluso su funcionamiento a nivel social, laboral, académico, y estas consecuencias pueden traer limitaciones bien grandes, ya a nivel de participación, por ejemplo, etcétera. Ese es un tipo de definición que nosotros podemos ver y siempre ha sido como desde el punto de vista clínico. Esa es como la característica general que uno da para la tartamudez. Además, para añadir, también dentro de lo que uno puede observar en una persona con tartamudez desde el punto de vista clínico, no nos olvidemos que estoy hablando como desde esa perspectiva primero, es la tensión física. Puede haber esfuerzo físico, tensión, algunos movimientos que acompañan la tartamudez, y eso también da como una mirada general de la sintomatología que podemos ver en algunos casos. ¿Puede existir, Ana, Ana Karin, puede existir una tartamudez involuntaria? Me refiero, una persona que no tartamudea, pero ante una serie de circunstancias, una serie de nervios, tartamudear, no controlar una situación y ante el descontrol de la situación empieza a tartamudear. Sí, eso es algo súper importante de describir porque la tartamudez, al contrario de lo que muchas personas piensan, es bien variable. Entonces la tartamudez no se da siempre en todas las situaciones. La tartamudez cambia mucho según el contexto y según la persona. Ya hay personas que pueden tartamudear absolutamente en todas las situaciones comunicativas y hay personas que simplemente muestran o se ve su tartamudez, se evidencia físicamente en ciertas situaciones comunicativas bien puntuales. ¿Ya? Ahora, ahí es donde viene la importancia de poder describir bien del punto de vista de un profesional especializado cómo es y cómo se configura la tartamudez de cada persona, porque la tartamudez funciona muy diferente en cada persona porque todos somos distintos. Entonces, como tú mencionas, puede que haya una persona que en cualquier contexto general no se ve su tartamudez porque simplemente no aparece, porque la persona se siente muy cómoda o simplemente no se desencadena, no aparece, pero hay ciertas situaciones comunicativas donde la tartamudez sí se muestra más. Y esa es una de las principales interrogantes que después lo vamos a conversar un poquito más a lo largo de la entrevista, que los padres tienen. Muchas veces dicen, pero a mi hijo no le pasa siempre. Y bueno, parte de la tartamudez tiene que ver con eso, con que la tartamudez no se va a mostrar en cada palabra, en cada frase, sino que va variando en distintas situaciones, se va a mostrar más o menos. ¿Cuáles serían los tipos de tartamudez que existen, Ana? Uh-huh. Mira, según la causa de la tartamudez, nosotros podemos definir algunos tipos distintos de tartamudez, ¿ya? Y ahí me gustaría como plantear algo como bien interesante, porque tenemos que entender desde ya eh, que la tartamudez de la que nosotros habitualmente hablamos, la tartamudez que todos conocemos, que se inicia en la infancia, que incluso puede aparecer en la adolescencia, porque la tartamudez que todos conocemos es una... a ver, déjeme ordenar mis palabras. Se llama una alteración del neurodesarrollo. Se considera una
alteración en el neurodesarrollo, ¿ya? ¿Por qué? Porque el cerebro funciona un poquito diferente o se desarrolla de una manera distinta en etapas tempranas de la persona. ¿Esto qué quiere decir? Que la persona puede empezar a hablar sin tartamudez y llega un momento crítico en su desarrollo en donde el cerebro genera otro tipo de Respuesta, ¿no? Como si fuera. funcionamiento. Claro, como que yo les digo a los papás de manera muy coloquial y muy sencilla, que en el fondo los cables como que se van hacia otro lado, se genera un par de conexiones un poquito diferentes que no afectan nada más que simplemente la producción del habla, y eso va generando que la tartamudez aparezca cada vez que el niño quiere interactuar en ciertas situaciones, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de la tartamudez tradicional que estamos hablando hoy, hablamos de una tartamudez que se denomina tartamudez del desarrollo. ¿Por qué? Por su etiología, es decir, su causa es de inicio en la infancia. Como te mencionaba, la tartamudez, esta del desarrollo, puede aparecer desde que un niño empieza a hablar hasta la adolescencia, por primera vez. ¿Por qué? Porque es un periodo en que el cerebro todavía está en desarrollo. Y como menciono, la etiología, lo que sabemos actualmente es que la base de este origen de la tartamudez es neurológico, ¿ya? No es una tartamudez que se produce por daño neurológico, sino es por un desarrollo distinto. Podríamos hablar incluso, y eso es algo que a mí me encanta y me encanta llamarlo así, neurodivergencia. Es simplemente una forma distinta en que el cerebro funciona, ¿ya? Y se muestra desde edades tempranas, ¿ya? Esa tartamudez es una llamada tartamudez del desarrollo y tiene como características estos signos visibles que yo te comentaba, que en algunos casos, cuando ya las personas llegan a edad más avanzada, me refiero a una adolescencia o adultos viviendo su tartamudez, puede que no sea visible. Y ahí hay otro tema, porque podemos ver la tartamudez encubierta, por ejemplo, o subperceptual, que Puede es la haber, misma tartamudez. Uh-huh. puede haber una tartamudez tardía que aparezca tardíamente, que no se haya Sí, detectado con anterioridad. claro. Y ahí es donde viene la complejidad diagnóstica y la expertise del clínico. Sí, porque esta tartamudez subperceptual que yo te comento, muchas veces es una tartamudez que apareció cuando las personas eran muy pequeñas y las personas aprendieron a encubrirla de alguna manera involuntariamente, y después en la edad adulta empieza a generar dificultades a nivel comunicativo. No necesariamente con que la tartamudez se vea, sino con los aspectos no visibles de la tartamudez, que tiene que ver con las emociones, eh, con las limitaciones comunicativas que las personas tienden a sentir, de que van a ser descubiertas como una persona con tartamudez, y todo el estigma negativo que muchas personas asocian a la tartamudez, ¿ya? Entonces, esta tartamudez subperceptual es la misma tartamudez del desarrollo, pero que se va gestando de una manera diferente a lo largo de la vida de la persona, ¿ya? Respecto de la etiología o las causas, también tenemos la tartamudez neurogénica, que es distinta, porque es una tartamudez que aparece luego de un daño neurológico. Y esto es diferente porque es una tartamudez que se produce en adultos luego de que el cerebro sufre un daño. Ya son personas que no han tenido previamente tartamudez y que luego de tener un daño neurológico empiezan con una sintomatología muy similar a la tartamudez. Pero además van a tener otras dificultades de comunicación o de movilidad porque es un daño un poquito mayor a nivel cerebral, neurológico. También tenemos la tartamudez psicógena, que es una tartamudez que se ve menos. De hecho, yo nunca en mi experiencia clínica he visto un caso de tartamudez psicógena, pero es una tartamudez que es del tipo, podríamos decir que es un trastorno psiquiátrico conversivo, en donde la persona empieza a tartamudear, pero como
una manifestación de otros trastornos psiquiátricos que está teniendo. Ya es un poco más complejo y el manejo obviamente es psiquiátrico y en ocasiones también fonoaudiológico. Y no sé cuál se me está quedando en el tintero, pero me voy a acordar. Básicamente tenemos esos tipos según el origen, ¿ya? Ahora, algo que me gustaría retomar, como antes de seguir avanzando, para poder hablar un poquito de, como más en profundidad de la tartamudez, me gustaría como profundizar en que el enfoque que expliqué en cuanto a la definición y lo que les estoy contando ahora tiene que ver, obviamente, desde el punto de vista clínico. Ya estoy hablando desde lo que clínicamente observamos como terapeutas, ¿ya? Y eso es algo importante para lo que vamos a conversar más adelante, porque ahí vamos a hablar un poquito más ampliado de las otras miradas que hay sobre la tartamudez, ya para que no se queden solo con esa información y sigan en sintonía, porque lo que viene es mucho más interesante. Efectivamente. Porque luego también se habla de la bradilalia y de la taquilalia, efectivamente, Claro. que Bueno, es según el ritmo, un enlentecimiento y una rapidez a la hora de hablar. justamente ahí lo que podríamos decir que son eh, tipos de características de habla o de velocidad de habla, ¿sí? No vendrían siendo puntualmente tipos de tartamudez o algo puntualmente, sino que vendrían siendo como características de habla y de todas maneras ayudan a hacer una diferencia diagnóstica. Y dentro de esta diferencia vamos a profundizar la diferencia entre taquilalia y taquifemia, que es súper importante Que es cuando muy hablemos de importante, claro. clúster. Claro, efectivamente, que es lo que aquí llamamos taquifemia, es lo que es el clattering en otros países. Claro, Claro. efectivamente. Por tanto, las características de la persona que tartamudea, así a grandes rasgos, ¿cuáles podrían ser? Ujú. Bueno, aquí es donde viene lo interesante. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que, en primer lugar, quien tartamudea es una persona común y corriente que tiene las mismas características de cualquier otra persona, ¿sí? Eso en primer lugar. Es decir, las personas que tartamudean son tan capaces, tan inteligentes, tan chispeantes, tan extrovertidas como cualquier otra, ¿ya? No hay ninguna diferencia sustantiva en la forma de ser de una persona con tartamudez. Ahora, sí tenemos que entender que la vivencia particular de cada persona con su tartamudez puede ir cambiando la forma en que la persona se relaciona comunicativamente en su entorno, ¿ya? Y ahí es donde tenemos que entender cuál es el impacto que una terapia fonoaudiológica especializada puede tener positivamente en la calidad de vida de una persona. En vez de hablar, por ejemplo, de las características de una persona con tartamudez de la manera estigmatizada que lamentablemente se sigue manteniendo en la sociedad actual, y creo que el hecho de que este programa lo hagamos en el marco de la concientización, o como se dice en España, concienciación del día de la tartamudez, ¿cierto? Es súper importante que nos vayamos quitando algunos estigmas que como sociedad Algún- también vamos teniendo, Efectivamente. ¿sí? No sé si, por ejemplo, ustedes tienen la experiencia puntual en España de algunas características que rondan el imaginario colectivo respecto de personas con tartamudez. Aquí, bueno, lo típico son las muletillas, que es casi siempre lo que más define a las personas que tartamudean. Y luego ya a partir de ahí, en líneas generales, pues ya vamos observando, por ejemplo, son personas que no quieren salir a hablar,
en el tema a nivel de clase, por ejemplo, por el miedo ante que se vayan a reír los compañeros. Y entonces, claro, ahí sí es verdad que muchas veces es la situación de que no, de que ellos dicen si, es, digamos, la predisposición de que si yo con mi tartamudez, es el miedo que existe por parte del tartamudo, es decir, si yo voy a salir, pues ya como que los demás se van a reír. Entonces, ahí lo que vamos, hay que ser muy cuidadosos con cómo tratamos a estas personas que tienen tartamudez, porque Mm, ante el trato que se les da, lo que hacemos es que en vez de hablar más, lo que hacen es que ya se cierra. Y ya el pensamiento es, si sé que voy a salir y lo que van a hacer es reírse, pues ya directamente es que ni hablo, ni cojo y me pongo en contacto con compañeros, y es lo que tenemos el estigma que tenemos ya que eliminar ya de una vez, ya por todas. absolutamente. El trato hacia estas personas, que Claro. todavía, como tú bien dices, todavía lo tenemos ahí y no somos capaces de eliminar. Ujú. La verdad Bueno, es que es así. sí, acá en Claro. Latinoamérica, en general, la experiencia es bastante similar. Tenemos todavía la mala costumbre de seguir estigmatizando a quienes tartamudean aún dentro del humor, por ejemplo, atribuyendo características a quien tartamudea que no le corresponden, por ejemplo, de nerviosismo, de incapacidad de dirigir un equipo, por ejemplo, que son personas que no son capaces de organizar una idea. Y eso es realmente falso. O sea, quien tartamudea sabe lo que quiere decir, lo tiene Efectivamente. clarísimo, Y, solo que se demora un poco más. claro, de hecho, lo que deberíamos es tener mayor paciencia con ellos, porque tenemos la santa idea de coger y no dejarles que se expresen. No tenemos paciencia vamos a esperar un poquito porque pretende expresar algo y lo va a expresar, pero hay que darle su tiempo, que no sabemos todavía darle su tiempo. Y entonces, claro, ante eso, pues no dejamos que se expresen como tienen que expresarse, porque son capaces de expresarse igual que los demás. Pero la impaciencia muchas veces nos lleva a eso, a coger y a no dejar que, que sean, porque capaces son, ¿entiendes? Ujú, También que nosotros tenemos que ponernos en el pellejo de esas personas, porque son personas tan normales como nosotros. Muchas veces es lo que nos hace que en vez de pensar como ellos piensan, ponernos en nuestra idea de decir, vamos a pensar como si fuéramos ellos, no. Nos creemos que ellos no son capaces de hacer las mismas cosas, ¿no? Y eso es muy falso, falso. absolutamente. Por eso me interesa a mí también conocer tu opinión respecto de esto, porque las características de quien tartamudea en general, claro, podemos decir en términos muy generales que son personas que tienen interrupciones en su habla, involuntarias, ¿sí? Eh, y eso, porque en Claro, y las realidad, muletillas típicas que ante no detectar o no venirles la palabra correspondiente, pues pueden repetir lo que habíamos comentado antes, una sílaba, una palabra, porque no les llega en ese momento la información que ellos están buscando. Y el hecho es pues, que ante el descontrol, porque yo creo que es un descontrol de la situación, como un pánico de que quieren expresar algo, pero en ese momento no pueden, pues entonces es cuando se desencadena un poquito lo que es no frustración, pero sí el hecho de decir,
no puedo, y entonces ahí se desencadena todo el movimiento de llegar, efectivamente. Absolutamente. Y eso lo vamos a explicar más en profundidad con lo que viene. Ahora, me gustaría puntualizar que dentro de las características de quien tartamudea, y esto es importante para los padres, para la sociedad en general, profesores y Mm, todo eso, eh, cada persona que tartamudea es un mundo. Cada persona que tartamudea tiene una relación única con su forma de hablar. Cada persona que tartamudea eh, tiene una forma única de expresarse. Entonces, también el hecho de generalizar a veces a nosotros como personas que no tartamudeamos, lo único que nos hace es segregar a quienes tartamudean, cuando en realidad hay niños muy pequeños que tartamudean muchísimo y les encanta participar en clases, responder, salir a hablar en frente del colegio. Y es porque ellos probablemente no tienen una percepción negativa de su forma de hablar. Y nosotros no somos quienes para hacerles sentir que su habla es algo negativo. Entonces, creo que ahí es donde hay un punto súper importante. Cuando pensamos en las características de quien tartamudea, creo que lo único que podemos como definir y tener un consenso son en general las características del habla, en esta sensación de que algunas personas en general pueden tener algunas limitaciones a nivel comunicativo, pero cada persona va a vivir muy distinto su tartamudez. claro. Entonces es súper importante que los padres entiendan eso y de ahí vienen muchos miedos cuando los padres llegan a consultar. Cuando uno les dice, tu hijo tiene tartamudez, a los padres muchas veces se les viene el mundo encima porque inmediatamente se imaginan a una persona aislada, que no se comunica, frustrada, y la tartamudez no es sinónimo de eso. La tartamudez es una forma distinta de hablar y todo lo que la persona vive en función de su habla es un constructo que vamos haciendo como familia, como sociedad, entonces todo eso es cambiable. Y ahí es donde estamos haciendo ahora paulatinamente este cambio, desde la terapia, desde estos programas en donde hablamos abiertamente de tartamudez, donde dejamos sacamos a la tartamudez desde de este espacio de tabú en donde no se debe hablar de ella. Creo que Exactamente. es súper importante poder abrir estas puertas para que todos nos sintamos mucho más cómodos con el término tartamudez y entendamos que no es una mala palabra, no es una palabra que sea sinónimo de miedo, de algo negativo, que podemos resignificarla constantemente y que ese es nuestro objetivo finalmente, que todos de a poquito vayamos teniendo una relación más saludable con la tartamudez para que la normalicemos como sociedad y de esa manera permitamos que la tartamudez se transforme en una forma distinta de hablar para todos y ya, ¿me entiendes? Como Sí, 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 sí. no más que Efectivamente. eso. Es que muchas veces es más la presión de la sociedad sobre esta dificultad, o trastorno del habla, más que otra cosa. Es lo que hace que ya nos están diciendo como si la sociedad fuera la que nos tuviera que decir a, a los que tartamudean lo que de verdad tienen que hacer. Es que eso Claro, lo tiene que vivir cada persona que tartamudea, es decir, sabe la dificultad que tiene, pero lo que hay que hacer no es presionar, sino una aceptación de estas personas que tienen estas dificultades en la sociedad. Muchas veces ahí, en vez de sacar ese pensamiento positivo, lo que hacemos es que hacemos un pensamiento negativo. Y justamente es lo que no tenemos que hacer. absolutamente. Porque además, quién es el que tiene que decir si eso si es bueno que tartamudeen o no es bueno que tartamudeen? Es que la sociedad en sí no es quien tiene que hacer. Claro, claro. ¿Sí? Pasa eso, efectivamente.
¿Qué investigaciones se han realizado sobre tartamudez y desde qué miradas se han realizado, se han hecho? Bueno, esto es un tema que a mí en particular me encanta porque ha permitido que nosotros como terapeutas cambiemos nuestra forma de mirar, hablar y entender la tartamudez. Ha habido muchas investigaciones. Ya tenemos que entender que de tartamudez se sabe mucho, se sabe bastante Pues ya y hay desde hace bastante. muchos años. Sí, a veces decimos no, de la tartamudez hay muchas incógnitas. Sí, hay cosas que no sabemos con certeza, pero sí hay hartas cosas que se saben. Ahora, lo más importante en términos terapéuticos y para la calidad de vida de las personas lo hemos ido aprendiendo estos últimos años gracias a que muchas personas con tartamudez se están dedicando cada vez más a estudiar la tartamudez. Ya se están formando como científicos, como fonoaudiólogos, como psicólogos, y ellos mismos están explicando desde su propia vivencia la tartamudez para que nosotros como terapeutas aprendamos y podamos entender, como tú muy bien decías hace un tiempo, estar en los zapatos de quien tartamudea es muy distinto. Y nosotros como terapeutas, como les mencionaba al principio, esta definición de la tartamudez desde los signos clínicos, etcétera, sirve, pero no es la vivencia de quien tartamudea. Entonces, claro, cuando uno define la tartamudez desde afuera, queda corto porque no estamos explicando lo que la persona está viviendo. Y ahí es donde nuestras falencias como terapeutas quedan en evidencia. Afortunadamente, en las últimas investigaciones hay algo que cambió mucho el paradigma y la forma de poder entender y trabajar la tartamudez. Y hubo una investigación que nos ayudó mucho como terapeutas a poder cambiar esta mirada y tender a normalizar más la tartamudez y cambiar nuestra forma de referirnos incluso a ella, ser mucho más amables y respetuosos con esta condición, con esta característica del habla. Cuando me preguntan a mí, yo no hablo de trastorno de la fluidez, porque para mí no es un trastorno. Como les decía, es neurodivergencia, para mí es algo distinto y que obviamente en la medida que a la persona le afecta, se transforma en un problema y para eso estamos los terapeutas, para ayudar a que no le afecte a la persona. Pero en sí misma la tartamudez no es algo malo para mí como terapeuta, gracias a que he podido entender desde otra mirada cómo la tartamudez se manifiesta y se va desenvolviendo. Esta investigación de la que les hablo y que nos cambió a todos la mirada es una puntualmente que realizaron Seth Tichenor y Scott Yarus en el año 2019, donde empezaron a profundizar un poquito más un modelo explicativo de la tartamudez, en donde empezaron a preguntarle a las personas que tartamudean, Priorizar ¿qué sobre sientes? quién tiene estas dificultades, Por efectivamente. supuesto, es como, Son ya, los esto es mejores lo que que pueden sabemos. definirlo. Claro, Sí, esto son es los lo que mejores. sabemos. Entonces, a ver, ustedes cuéntenos qué sienten cuando tartamudean, qué piensan de la tartamudez. Y eso nos dio como terapeutas un plus gigante, porque ahí hablaban de lo que tú mencionabas, Antonio, que es la definición de la tartamudez como una sensación de pérdida de control, ¿ya? Es decir, a nivel neurológico, lo que sucedería, porque obviamente estas son teorías explicativas, son definiciones que nos ayudan a entender lo que sucede, lo que sucedería es que neurológicamente lo que se experimenta al momento de tartamudear es una sensación de pérdida de control en el habla, donde quien tartamudea siente que no puede seguir hablando, no puede decir la palabra, se queda atascado, pierde el control. Y producto de esa sensación de pérdida de control, que sería el síntoma primario de la tartamudez, se desencadena una serie de reacciones. Reacciones cognitivas que tienen que ver con pensamientos, creencias, etcétera, emociones y además conducta. Y esto está influenciado, por una parte, con el ambiente, porque obviamente el contexto en donde ocurren estas situaciones influye y a su vez esto va a generar un impacto mayor o menor en las actividades que la persona va realizando. Entonces, para traducir esto en palabras más sencillas, como yo se lo explico a Sí, sí, mis sí. usuarios, es
Yo voy a decir una palabra y siento en ese momento de tartamudez que una palabra no la voy a poder decir. Claro. Y las personas con tartamudez anticipan muchas veces eso, ya saben que esta palabra no va a salir, ¿sí? Ya lo saben, porque es un poquito más rápido que lo que él habla, ¿sí? Es como, yo ya anticipo, por ejemplo, muchas personas van leyendo y saben que en 4 palabras más se van a trabar, porque esa palabra no va a salir. Ya neurológicamente tienen esa sensación de que no va a salir, ¿ya? Entonces, la persona tiene la sensación de pérdida de control y en ese momento la mente, a nivel cognitivo, reacciona diciendo, no voy a poder decir la palabra, tengo que hacer algo para que la palabra me salga, no me quiero trabar, tengo que hacer algo para salir de ese momento. Esa es la reacción cognitiva. Al mismo tiempo, porque todo esto ocurre en una fracción de segundo, la emoción que se desencadena puede ser de nerviosismo, de ansiedad, etcétera, y a su vez, físicamente, la persona hace estas reacciones que tú mencionabas antes, que es cambio la palabra o uso una muletilla, mejor sostengo la palabra, hago una pausa, repito la palabra anterior para ganar tiempo, ¿cierto? Para que me dé confianza, efectivamente. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tengo la sensación de pérdida de control y como se desencadena esta secuencia de reacciones, todo muy rápido, se configura un momento de tartamudez muy particular en cada persona. Ese es el momento de tartamudez. Y obviamente eso va a tener un impacto porque cuando la persona dice, oh, no, es que no puedo hablar, porque esa es la idea con la que se quedan, ¿sí? No todos, obvio, estoy generalizando. Ay, no puedo hablar, no puedo decir esa palabra. Cuando tienen que hablar por teléfono y no pueden decir, nosotros decimos aló, yo sé que ustedes dicen bueno, muchas veces, ¿cierto? No puedo decir bueno, Claro. se quedan ahí y prefieren no contestar el teléfono, ¿cierto? Entonces empiezan a evitar situaciones comunicativas y eso tiene un impacto porque yo puedo evitar hablar por teléfono, pero eso me Pero limita no es la de, solución, claro. eso no me permite pedir una hora médica, no me permite consultar por X cosa, pedir un taxi, por ejemplo. Sí. Eh, entonces va teniendo un impacto comunicativo. Muchas Y si veces hay además, que afrontarse a los miedos. por Muchas veces, supuesto, efectivamente, aunque nos cueste, pero hay que intentar. absolutamente, absolutamente. Y eso es muy valiente de quienes tartamudean, porque obviamente hay gente que lo puede hacer sin apoyo terapéutico y dice, saca ganas de no sé dónde, no sé cómo, una entereza maravillosa de decir, ya, yo voy a afrontar mis miedos, voy a Claro. atreverme, lo hago. Y otras personas sí necesitan un apoyo terapéutico para poder enfrentar esas dificultades de a poco, ¿ya? Y ahí también tenemos que ser como bien comprensivos, entendiendo que Sí. cada persona tiene sus necesidades, ¿sí? No todos podemos hacer todos solos y no todos van a necesitar terapia, no todos van a poder hacerlo solos y está bien. Las personas no necesitan terapia toda la vida tampoco, a veces es un momentito en que se necesita apoyo y el resto lo puedes hacer solo. Y Eh, también por parte del receptor tiene que hacer un esfuerzo porque ante esa importancia que supone para la persona que tartamudea, el coger y hacer frente a sus miedos, la persona que es esta de receptor tiene que hacer ese esfuerzo para que no le hagamos más culpable ante esa situación. Muchas veces es lo que pasa. claro, y ahí viene el ambiente, cómo juega un rol súper importante. Si yo como persona que escucho a alguien tartamudear, le digo tranquilo, cálmate, ¿qué? No te escucho, no te escucho, apúrate. Eso es lo que hago O yo. sea, Sí. es una presión del tiempo innecesaria, pero también tiene que ver mucho con el desconocimiento. O sea, ahí vienen dos cosas en juego. Sabemos también que mucha gente no lo hace de mala voluntad, sino que hay mucho desconocimiento aún
de entender que la tartamudez no es algo tan banal, algo tan sencillo, algo tan liviano, que es algo fuerte para quien lo vive, que es algo que influye mucho más allá de simplemente repetir sonidos, sino que es una vivencia, es algo que va calando profundamente en ti en mayor o menor medida. Sí, a veces una situación muy pequeñita te deja una huella bien profunda y es como, oye, ya, esta situación mejor no la vuelvo a hacer, porque reaccionaron de esta manera, eso significa que yo no puedo hacer esto. Y lo que no debemos hacer, yo te lo pregunto como experta en tartamudez, es decir nunca no. El no habría que quitarlo, ¿no? Del vocabulario de cara a la otra persona, ¿no? ¿En qué sentido, por ejemplo? Es decir, habla a la otra persona y decir no te he escuchado, eh, el tema del negativo, como de decirme, repítelo otra vez, es decir, porque lo que estás haciendo es, le estás diciendo que le estás haciendo ver que ha tartamudeado y que lo haga otra vez, claro. Claro, aquí hay algo súper importante y que se va a juntar con algo que vamos a hablar después en Clattering, que es, ¿cuál es el objetivo de la comunicación? Transmitir un mensaje. Y esa es la base de todo. Ya cuando decimos el mensaje es lo más importante, es que si yo hablo con una persona que tartamudea y entendí lo que me quiere decir, no tengo por qué pedirle que lo repita. Si lo dijo con muchas trabas, si se demoró, ¿por qué no tengo que corregir si yo ya entendí lo que me quería decir? Esa es la base, ¿sí? Y ese es un error que cometen muchos padres, obviamente, en su interés de que los niños pronuncien bien, que lo digan de nuevo, pero finalmente generan una frustración porque ese niño sí se está comunicando, solo que se está demorando, está repitiendo porque es involuntario, y los padres corrigen, y ese niño o niña se siente muy frustrado porque es como, pero si yo sí estoy comunicándome, solo que mi habla es disfluente en este momento y me sale así, ¿sí? Entonces siempre priorizar, como decimos, el mensaje por sobre la forma. Y de esa manera lo hacemos. Es decir, si yo entendí lo que, si alguien va a comprar una malteada de chocolate y lo dice tartamudeando, pero entendí, ¿para qué le voy a pedir que me lo repita si lo entendí? Sí, es como un Ni, mínimo ha- de respeto ni por el otro. hacerse como que no la ha escuchado tampoco, claro. Es decir, lo ha dicho, no hacer que, aunque no ¿Para haya qué? dicho. ¿Para qué decirle que tartamudeó? Si ya sabe que tartamudeó, es como, ah, ok, sí, te escuché. Y no sé, ¿lo quieres grande o pequeño? Ah, no sé, preguntar lo que viene, si finalmente estamos comunicándonos y el foco es la Efectivamente. comunicación. Efectivamente. Eh, ¿Cuál sería, en qué momento sería conveniente detectar, evaluar e intervenir la tartamudez? Mira, algo súper importante es que la tartamudez, mientras antes se detecta, va a permitir que las personas puedan entender mejor frente a qué se están enfrentando. ¿Ya? No existe evidencia suficiente para decir que si un niño empieza antes su terapia, va a dejar de tartamudear. Y eso es algo cierto, es decir, la tartamudez, como decimos, es neurobiológica y no depende de la terapia si la tartamudez se pasa o no. Es algo más bien biológico, es algo que viene ya determinado. Y ante eso tenemos que entender que una terapia no va a ser para quitar la tartamudez, aunque sea Y muy porque temprana. además la tartamudez es usar estrategias. Claro, y además ahí es donde tenemos que entender que primero los padres tienen que entender cuando estamos hablando de un pequeñito que la probabilidad de que la tartamudez persista es alta, ya sobre todo dependiendo de la edad, dependiendo de factores que uno analiza cuando evalúa. Pero una vez que ya decimos, ok, tu hijo sí tiene probabilidades de tartamudear, lo que tenemos que hacer es permitirle a esos padres entender en qué consiste la tartamudez. ¿Para qué? Para que los padres puedan quitar esta
predisposición negativa a la tartamudez y empezar a vivir saludablemente la comunicación. Y desde ahí le vamos a dar a este niño o niña, desde pequeñito, una vivencia sana de comunicar, donde para él o ella no sea malo tartamudear, donde su tartamudez sea parte de su vida, donde pueda ir donde sea a hablar de su tartamudez abiertamente, y de esa manera vamos generando una aceptación paulatina, además del uso de estrategias que le permitan sentirse cómodos hablando. Nunca las estrategias buscan esconder la tartamudez, sino que mejorar la comunicación, la comodidad, que la persona se sienta cómoda hablando, como cualquier persona llegaría a hablar. Es como lo más cómodo posible, ¿sí? Ahora, respecto de la evaluación, es importante, no, antes de esto de la detección, para no pasarme, y no se sientan culpables los padres, por ejemplo, que llevan a sus hijos a terapia tarde, ¿ya? Tarde entre comillas, que llevan a sus hijos a los 10 años, 15 años. Nunca es tarde para iniciar una terapia, nunca. Obviamente siempre es mejor antes porque No, ayuda al antes. proceso de aceptación mejor, pero cuando ya son grandes hay mucho que hacer. Y eso es importante, que los padres no se sientan mal, no se sientan frustrados. Desde a cualquier edad está bien. Incluso un adulto puede ir a terapia, aunque sea muy mayor, puede ir a terapia. Lo que necesita es sentirse bien. Si tú no te sientes bien con tu tartamudez, bienvenido para ir a terapia especializada. Ya, o sea, no hay ningún problema. En cuanto a la evaluación, lo que tenemos que entender es que por una parte vamos a ver los aspectos generales del habla, recordando que la tartamudez es muy variable. Entonces los aspectos del habla, si bien son importantes, no son lo más importante, porque tenemos que ver más o menos cómo funciona la tartamudez, pero lo más importante es la vivencia de quien tartamudea, cómo se siente, cómo entiende la tartamudez, tanto el niño como los padres. Y hacia allá, por ejemplo, yo invito a los logopedas, por ejemplo, en España, fonoaudiólogos que puedan estar escuchando esta entrevista. Yo diseñé un instrumento de evaluación que es una entrevista clínica guiada que se Eso llama era lo Mapa que te del... iba a preguntar. Los instrumentos que Sí, tiene para. mira, yo diseñé un instrumento, pero que es una guía para entrevistar a quienes tartamudean. Se llama Mapa de la Tartamudez. Lo pueden encontrar en la página web de Fluir Más, que es www.fluirmas.com. Está de manera gratuita, es descargable y en realidad son distintas preguntas que se hacen en distintas edades, donde uno puede explorar en profundidad qué es lo que piensan y sienten, tanto los niños, los adolescentes, los padres sobre la tartamudez. De esa manera podemos entender frente a qué nos encontramos, cómo están viviendo la tartamudez estas personas, ¿ya? Y eso es súper importante porque cuando yo intervengo en la tartamudez, no estoy trabajando el habla, estoy trabajando la experiencia de la tartamudez. Y esta experiencia de la tartamudez es compleja, es tanto lo que la persona hace al hablar, como cómo se siente, cómo lo vive, cómo lo piensa, y tanto la persona como los padres. Entonces, la evaluación tiene que ser completa para poder entender la complejidad de la tartamudez. Sí, y eso es algo súper importante. Hay otros instrumentos, por ejemplo, existe el OASES, que es un instrumento que está traducido al español, que lo diseñó Scott Yarus, que también evalúa el impacto de la tartamudez en la vida de las personas, que también es un elemento que puede ayudarnos como a profundizar un poquito en qué áreas de la vida la tartamudez está afectando más a quien tartamudea. Pero en realidad no existe ningún instrumento que nos permita decir si tiene tartamudez o no No tiene tiene. tartamudez. En realidad son instrumentos exploratorios para poder indagar más información respecto de cómo está configurada esta tartamudez. Y ¿nos puede dar algunos consejos de cara a los padres, al profesorado y en general a la sociedad? Por supuesto, encantada. Lo primero, a los padres, la tartamudez no es su culpa, ¿ya? Y eso yo creo que es algo bastante movilizador, como muchos padres se sienten culpables respecto de cómo los hijos han ido viviendo la tartamudez. Lo importante es poder entregarle a los hijos las mejores herramientas para que ellos se sientan
felices. Y aquí es donde viene el primer consejo. La fluidez del habla no es lo más importante, ¿ya? Lo más importante es la comunicación, la comodidad del habla y la felicidad de sus hijos. Entonces, si estamos nosotros en una terapia en donde se nos exige usar estrategias, 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 estrategias solamente y su hijo no está feliz, lo pasa mal, no estamos haciendo bien, ¿ya? Tenemos que replantearnos qué necesita nuestro hijo. Ese es un tema súper importante porque en el fondo lo que buscamos es que todas las personas con tartamudez entiendan que tienen el derecho de hablar como hablan, en primer lugar. Y desde ahí viene el segundo consejo. Tenemos que nosotros como sociedad entender que tartamudear es algo que debemos aceptar. Tenemos que escuchar a Que no es personas malo, tartamudear claro. y desensibilizarnos del hecho de que alguien puede demorarse un poco más, puede repetir algunos sonidos y ya, y no tiene nada del otro mundo. Es un trabajo que sabemos que toma tiempo, pero en la medida que cada persona, por ejemplo, que está escuchando esta entrevista y que le cuente a otra persona, sabemos que va a ir haciendo un cambio de a poquito en la sociedad. Tenemos que tener paciencia, los padres también. En la medida que ustedes como padres aceptan la tartamudez de sus hijos van a aceptar su forma de hablar y van a ser mucho más felices y plenos, porque la tartamudez es parte de sus hijos. Si negamos la tartamudez, estamos negando parte de lo que sus hijos son. Y eso es algo súper importante, ¿ya? Para los padres también es súper importante buscar especialistas en tartamudez cuando están buscando terapia. No todos los logopedas, no todos los fonoaudiólogos, cuando pienso en Latinoamérica, tenemos formación en tartamudez y eso es algo realista. Entonces, sí es importante pensar en las personas que se han formado en el área para poder tener esa atención más especializada. En cuanto a los profesores, ustedes son lo más importante en la vida de los seres humanos y gracias a ustedes nosotros podemos sentirnos los seres humanos más dichosos o los más desafortunados de la vida. Entonces, es súper importante que ustedes como profesores, en primer lugar, entiendan que la tartamudez tiene que ser aceptada. Es decir, si su estudiante tartamudea, no tenemos que corregir su forma de hablar. Simplemente tenemos que poner más atención al mensaje que a la forma. Apóyense de los terapeutas de habla de sus estudiantes con tartamudez. Pregúntenles cómo poder ayudarlos. Y algo súper importante, no bajen calificaciones por la tartamudez. Si un estudiante diserta, expone frente al curso y tartamudea, olvídense de evaluar la fluidez. Evalúen el contenido, evalúen la explicación que le dio al curso, el conocimiento del tema. Dejemos de lado evaluar la fluidez, porque este estudiante por naturaleza no va a tener la fluidez que tienen los otros compañeros. De la misma manera, seamos flexibles con la forma en que podemos evaluar a los niños. Algo súper importante es entender que vamos a tener una variedad de niños. Hay niños que no van a tener ninguna dificultad en exponer frente al curso o en leer en voz alta frente al curso. Pero hay otros niños que sí van a tener muchas dificultades para hacerlo. No los obliguemos. Obligar a los niños a disertar o a exponer no les va a ayudar a ser más valientes ni nada. Al revés, puede que los haga sentir mucho más frustrados y más mal. O sea, peor, disculpen, los va a hacer sentir peor. Entonces, lo ideal es llegar a un acuerdo con ese niño o niña para poder hacer una evaluación distinta, siempre evaluando el habla, ya, o sea, siempre de manera oral, no haciéndole trabajos por escrito ni nada de eso, pero en un escenario distinto. En lugar de hacer una exposición frente a todo el curso, hacer una evaluación oral, pero a solas, en otro horario, donde el estudiante pueda exponerles solo a ustedes.
para disminuir esa presión comunicativa que los niños sienten. Ya esa es una opción. Y es súper importante y paulatinamente ir aumentando hasta que se atreva a hablar frente al curso. Y obviamente para la sociedad, abramos nuestra mente y nuestro corazón para respetar. Lo que necesitamos es respeto. Es el respeto básico. No tenemos por qué preguntarle a alguien si tartamudea o no. Si lo escuchamos tartamudear, ya. Si escuchemos, pongamos más atención al mensaje que nos están transmitiendo. No pidamos que corrijan la forma de hablar si efectivamente ya nos estamos comunicando. No hay por qué hacerlo. ¿Sí? Eso sería como en términos muy generales algunos consejos que podemos compartir. ¿Cómo podríamos definir el clattering o taquifemia aquí en España? Bueno, el clattering o taquifemia es una especie de primo hermano de la tartamudez, ¿ya? Pero con características bastante distintas. El clattering o taquifemia sí es una condición del habla que tiene ciertas características en donde la fluidez del habla se ve afectada. Pero, como su nombre lo dice, en inglés, clattering viene de desordenado, de enmarañado. Y efectivamente el habla de quienes tienen taquifemia es un habla desordenada y un poquito desorganizada. El clattering se caracteriza por tener dificultades, por ejemplo, en la autorregulación o en el automonitoreo del habla cuando la persona está produciendo algún mensaje. Y ahí está la clave fundamental en general de lo que nosotros como personas escuchamos. Quien tiene clattering sabe que algo le pasa en su habla, pero no es capaz de darse cuenta eficientemente exactamente qué es lo que hace que en su habla no se entiende bien. Entonces, podemos encontrarnos con personas con clattering que hablan a una velocidad irregular o rápida, en donde las palabras se desdibujan. Entonces, voy a hacer un ejemplo, voy a ver si me sale. Las personas con clattering se ponen a hablar y dicen, por ejemplo, hoy acá en Santiago de Chile las cosas están un poco nubladas. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Las letras como que se juntan en un habla telescópica. ¿Y qué hace? Hace que el mensaje no sea claro para el receptor. La coarticulación excesiva hace que los sonidos no tengan sus características puntuales. Y esto a la larga hace que el receptor vaya perdiendo información y el mensaje finalmente no llega de una manera eficiente al interlocutor. Ese es un tipo de clattering. Hay otro tipo que es el clattering sintáctico, el anterior era el fonológico. El clattering sintáctico consiste en las personas que tienen una dificultad al momento de poder organizar sus ideas y poder explicarlas. Y ahí existe una gran cantidad de disfluencias comunes, que son las que todos tenemos al momento de hablar. Y se escucha algo así, por ejemplo. Hoy en Santiago, tú sabes, el clima hoy está en Santiago, hoy está un poco nublado. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? La frase sale, la logran organizar, pero requiere mucho tiempo. ¿Cuál es la explicación de esto? En teoría, una de las explicaciones es que ocurre una dificultad a nivel de la programación lingüística de los mensajes. ¿Sí? No es algo motor como ocurriría al momento de tartamudear, que ocurre como en la programación motora del habla, sino que ocurriría en la programación lingüística. Entonces el clattering incluye dificultades a nivel de programación lingüística y monitoreo lingüístico, en donde el habla es más rápida en el fondo que el planeamiento lingüístico que la persona logra hacer. Y requiere obviamente una terapia especializada. ¿Y en qué se diferencia de la taquilalia? Es que la taquilalia es... Eso te Sí, iba a preguntar porque la taquilalia también es ir rápidamente. claro,
Pero en la taquilalia se entienden todas las palabras, todos los sonidos, es simplemente un habla acelerada, sin desorganización. Mientras que en el cluttering sí se desorganiza el mensaje en la medida que va saliendo. Esa es como la gran diferencia en términos diagnósticos, ¿ya? Y el cluttering también tiene un impacto negativo en la comunicación. Y eso es algo súper importante que tenemos que considerar al momento de poder entenderlo y de darle la importancia. Por eso es importante un diagnóstico acertado para poder entregarle a las personas un apoyo terapéutico acorde a las necesidades que van teniendo. Pues bueno, agradecerte, como no, esta gran entrevista que además te hemos realizado, entre otras cosas, para celebrar el Internacional de la Tartamudez, eh, que fue hace unos días, y me encantaría que nos comentara un poema que hice hace algún tiempo para celebrar hace unos años el Día Internacional de la Tartamudez. Diría, diría así. El título de este poema sería Necesito comprensión. Y dice así, ante todo, soy una persona que tiene sentimientos y se ilusiona. Cuando tartamudeo necesito ayuda. También mucha comprensión. No necesito tu impaciencia ni tu burla e incomprensión. Cuando tartamudeo y mi mente se bloquea, tu sonrisa y tu calma son mi medicina y un abrazo de corazón. Maravilloso, me encanta. Muy lindo. Y bueno, la verdad es que básicamente creo que es un poco todo lo positivo que habría que aportarle a todas aquellas personas que tartamudeo y precisamente obviar todo lo negativo que por desgracia muchas veces es lo que se da. Creo que tu poema resume perfectamente la necesidad de respeto y esta necesidad de comprender a cada persona en su diversidad, en su diferencia. Todos somos diferentes y a veces se nos olvida que simplemente necesitamos darnos el tiempo para escuchar al otro en lo que necesite y la tartamudez no es la diferencia. Sí, tartamudear no te hace menos, es simplemente algo distinto y como sociedad necesitamos entrenarnos en eso, mejorar nuestra empatía. Creo que cuando dices tu sonrisa y tu calma son mi medicina y un abrazo de corazón, es maravilloso porque finalmente es lo que una persona espera. Simplemente tenme paciencia, dame tiempo, escúchame, está ahí para mí, ¿cierto? Solamente espérame. Es lo que uno necesita para poder escuchar a alguien con tartamudez y conectarse. Finalmente eso es lo que necesitamos, una conexión real con el otro. Efectivamente. Pues ha sido un placer, un verdadero placer poder contar contigo en el séptimo programa del Club de los Poetas Muertos y hablar sobre todo de tartamudez y cluttering, un término también muy desconocido. eh, y bueno, la verdad que hablando con una maestra como tú en cluttering, nos lo has puesto fácil y nos lo ha aclarado también mucho. eh, y bueno, darte las gracias y, y bueno, pues decirte que bueno, que espero que este programa le haya gustado mucho a nuestros oyentes y, y darte sobre todo eh, las gracias y bueno, decirte que bueno, que contaremos contigo
en alguna ocasión más y gracias a tu predisposición y sobre todo que celebremos la tartamudez en su amplio eh, sentido positivo siempre y nunca en el negativo. Y tener mucha paciencia y ante las personas que tartamudean y nos metamos en su pellejo antes de meter más presión de la que ellos ya de por sí tienen ante el pretender que hablen mejor. Ellos tienen su dificultad y lo que tienen que hacer es hablar hablar como ellos hablan. Somos nosotros los que tenemos que cambiar. Absolutamente. Muy agradecida y aquí estoy a la disposición de lo que ustedes necesiten. Pues muchísimas gracias. Hasta luego.